agradezco en primer lugar la invitación que me extendieron para estar con ustedes en estas dos reuniones. Estoy contento de poder acompañarles y tal como dijo el hermano al principio, lo que en otros tiempos no hubiese sido posible de conocer a otros hermanos en otras asambleas, este medio lo ha hecho posible, así es que el poder ir conociendo a hermanos de diferentes asambleas siempre es grato porque nos une un mismo sentir en el Señor, el mismo aprecio por la Escritura. Así es que gracias nuevamente por la invitación. En estas dos reuniones que vamos a estar juntos, quisiera considerar algunos aspectos del libro de el Evangelio según Marcos. Así es que vamos a leer en Marcos, en el capítulo 1. La idea es poder ver un aspecto general del libro y detenernos un poco en el capítulo 8 y 9, que es como la revelación cumbre que hace Marcos en cuanto a lo que quiere mostrar acerca de la persona del Señor Jesucristo. Así es que vamos a leer en Marcos el capítulo 1. No sé si más adelante el hermano Bernardo me puede dejar como coanfitrión. Si no es posible, no importa. Así es que vamos a leer en el capítulo 1, en el verso 1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Luego viene lo que es la presentación de Juan el Bautista, desde el versículo 2 al versículo 8. Y dice el verso 9, porque nos vamos a enfocar a lo que es el ministerio público del Señor Jesucristo. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hasta ahí la lectura por el momento. Como mencionaba, lo que quisiera hacer en estas dos reuniones es considerar algo acerca del evangelio escrito por Juan Marcos. Juan Marcos fue primo de Bernabé, como lo vemos en las epístolas. Marcos tuvo mucha cercanía con Pedro desde su juventud. De hecho, vemos a Pedro llegar a la casa de María, que era madre de Juan Marcos. Ese hecho lo tenemos registrado en Hechos, el capítulo 12. Y en su primera epístola, Pedro le reconoce a Juan Marcos, lo reconoce como su hijo en la fe. Siendo esto un dato no menor, pues lo más seguro es que Marcos escribió su evangelio de acuerdo a la influencia que tuvo de Pedro mismo, de esa cercanía que Pedro tuvo por 3 años y medio con Jesús. De hecho, la historia dice que un creyente llamado Papías de Hiriápolis, que era contemporáneo, inclusive llegó a ser contemporáneo del apóstol Juan, en los últimos años en que predicó, él lo oyó predicar, escribió que Juan Marcos había sido una especie de secretario personal del apóstol Pedro, y que escribió todo lo que Pedro recordaba. Porque se piensa, independientemente, por supuesto, de la inspiración divina de este libro, se piensa que Marcos escribe desde la perspectiva de Pedro, dejando plasmado en su evangelio todo lo que Pedro recordó del Señor. Hay otro creyente, Justino Mártir, que vivió a los inicios del año 100 después de Cristo. Él escribe algo parecido, señalando que el evangelio de Marcos eran como las memorias de Pedro. Por supuesto, vuelvo a repetir, todo esto bajo la guía y la inspiración divina. Este día consideraremos una introducción general al libro, presentando y dando énfasis, por supuesto, a la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo, para luego saltarnos al capítulo 8 y 9, que es donde nos detendremos, pues considero que al llegar a esos capítulos se llega al punto cumbre de la presentación de Cristo como aquel rey que se hizo siervo para entregar su vida en rescate por muchos. Ese es como el hilo conductor de
el Evangelio según Marcos. Marcos desarrolla su escrito del ministerio de Cristo, el cual él efectuó en Galilea mayormente, por un tiempo de 1 año y medio aproximadamente. Desde el capítulo 1 y versículo 9, como hemos leído, cerca de 1 año y medio de ministerio público hasta llegar al capítulo 10, hasta el final del capítulo 10. Porque ahí en el capítulo 10, si uno lee ahí, en el versículo 1 del capítulo 10, levantándose de allí, vino a la región de Judea. Entonces lo que tenemos desde el versículo 14 del capítulo 1, cuando dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Desde ese momento, desde el capítulo 1, verso 14, hasta el capítulo 10, verso 1, que es cuando va a Galilea, ahí tenemos en forma resumida lo que Marcos quiere presentar acerca de Cristo, y específicamente se enfoca en el ministerio público que tuvo el Señor en Galilea. Llegando al capítulo 10, entre paréntesis, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 11, ahí pasan 6 meses, hay 6 meses en vista hacia la cruz. Por lo que el comienzo del Evangelio, cuando comienza en el verso 14, el ministerio público de Cristo, el Señor lleva un poco más de 1 año de ministerio, porque su ministerio primero partió en Judea. Es lo que tenemos en los primeros capítulos del Evangelio según Juan, cuando el Señor, luego que es bautizado, va a Caná de Galilea, comienza en Galilea, pero después baja a celebrar fiesta en Jerusalén, y ahí permanece un cierto tiempo, y luego retorna y va a Galilea, donde hace su ministerio público, repito, de 1 año y medio aproximadamente, 2 años, que es lo que tenemos registrado en la mayor parte del libro de Marcos. Ahora bien, Marcos es el evangelio más breve de los 4 que se escribieron, y además cerca del 90% de su material aparece también en Mateo y en Lucas, o en ambos. Por esto son llamados estos evangelios los evangelios sinópticos, por la similitud de la estructura de sus relatos. Entonces vale la pena preguntarnos, ¿qué adicional puede presentar Marcos que sea diferente a los otros evangelistas? ¿Qué hace que este libro, el Evangelio según Marcos, qué hace que este libro tenga su lugar en los 4 relatos de la vida del Señor? ¿Por qué no es más de lo mismo? En primer lugar, lo que quiere presentar Marcos, escribiendo mayormente al mundo gentil, principalmente, así como Mateo escribe en general al mundo judío, quiere presentar a Cristo cual rey que asume una posición de siervo para entregar su vida por el mundo. Si pudiésemos resumirlo de esa forma, esto es lo que presenta Marcos. Marcos presenta al Hijo de Dios, aquel que es rey para su pueblo, pero asumiendo una posición de siervo con el fin de entregar su vida por el mundo. Eso lo vemos desde el primer versículo, cuando dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¡Qué tremenda noticia! Porque evangelio, la palabra evangelio es buena noticia, una buena nueva. ¡Qué tremenda noticia para el pueblo! El Hijo de Dios ha venido al mundo. Luego de 400 años de silencio, desde la última profecía de Malaquías, que termina con una maldición, esta nueva revelación, luego de 400 años, parte con una buena noticia. La buena noticia de Jesucristo, aquel ungido de Dios, prometido desde antes de que se escribiera todo esto en la ley y en los profetas, porque se cree que Marcos fue el primer evangelio en ser escrito. Pero, ¿cómo lo presenta Marcos? Lo primero, de la primera forma en que presenta Marcos a Cristo es cuál Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Interesante que se menciona el bautismo, se hace el preámbulo de Juan y que Juan bautiza al Señor. Y Juan efectuaba el bautismo de arrepentimiento. Y Marcos comienza presentándolo como Hijo de Dios. Entonces, uno puede pensar, alguien que lee por primera vez el libro, dice, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios
vaya y sea bautizado por un bautismo de arrepentimiento? ¿De qué pecado podría arrepentirse el Hijo de Dios? Lo que vemos aquí, en el bautismo que realiza Cristo, es la forma en que se principia este evangelio de Jesucristo. Es que el Hijo de Dios se hace siervo, pues se identifica con aquellos por quienes quiere salvar. Y ahí podemos imaginarnos a Cristo Jesús haciendo una fila para poder ser bautizado por Juan, en un bautismo de arrepentimiento en que él, siendo sin pecado, no necesitaba bautizarse por un bautismo de arrepentimiento porque él es sin pecado. Pero lo que él hace es identificarse con aquellos a quienes viene a salvar. Es solo el principio. Principio del Evangelio. Es solo el principio del Evangelio de Jesucristo, porque llegará a identificarse tanto con el pecador que llegará a cargar el pecado de ellos en la cruz, en los últimos capítulos. ¿Para qué? Para venir a dar rescate por muchos. Para dar el rescate por muchos, debe hacerse siervo. Por tanto, lo que tenemos aquí en Marcos es una presentación de Cristo siendo el Hijo de Dios, pero tomando una posición de siervo y de siervo perfecto. ¿Para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. Y un siervo solo está para servir y hacer la obra que se le ha encomendado. Así, Marcos, al presentar a Cristo cual siervo, presenta los acontecimientos del Señor en forma muy dinámica. Desde el verso 9, que leímos, del capítulo 1, se ve en acción al Señor, yendo al Jordán a ser bautizado, como no queriendo extenderse en nada más que la persona de Cristo, como mostrando solo su obrar en su ministerio público. De hecho, no presenta ni siquiera la genealogía de Cristo. Su bautismo lo presenta aquí en 3 versículos. La tentación, versículos 2 y 13, en 2 versículos. No se explaya como en Lucas, por ejemplo. No se explaya en la tentación como en Mateo. Porque es como que si el autor no quiere esperar el momento para poder empezar a hablar acerca de todo lo que Cristo hizo en este mundo, cual el siervo. Porque el siervo está para servir, para obrar, para concretar la obra que su amo le ha encomendado. Por eso es que este libro comienza de inmediato con mucha actividad. En aquel tiempo, hoy no, por supuesto, la idea de un esclavo o siervo era la idea de uno que trabajaba sin parar para su amo, como lo señala el mismo Señor en Lucas capítulo 17, en el versículo 7, donde dice allí: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, es decir, el amo le dice al siervo, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice el Señor. Así, el esclavo despertaba todos los días por las mañanas solo para hacer la obra que su amo le había encomendado. Se levantaba muy temprano al alba para hacer muchas cosas, para que estuviera todo dispuesto para su amo, sin parar. Si era necesario pasar de largo por la comida, lo hacía, porque en su mente estaba el hacer la obra. Y así es lo mismo con el siervo perfecto, quien dijo de sí mismo, el Señor Jesucristo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y así es como vemos al Rey, al Hijo de Dios presentado aquí en el versículo 1. Al Mesías que viene, cual siervo que aparece para hacer la obra de salvación en la cruz. Obra que no era desconocida en los profetas que profetizaron acerca del Mesías, pues era necesario que el Mesías entregara su vida. Eso fue desconocido por el pueblo judío. Es allí donde quiero llegar más tarde, al capítulo 8, donde, como repito, donde llegamos al clímax del principio de la revelación
del Evangelio de Jesucristo que se inicia aquí en este capítulo 1. Ahora, veamos en los primeros capítulos este cuadro de trabajo infatigable del siervo de Jehová. Y llama la atención que no se presenta genealogía en Marcos, sí en Mateo y sí en Lucas. ¿Por qué? Permítame sugerirle algo. Mateo presenta a Cristo cual rey para su pueblo. Por lo tanto, era importante demostrar que él provenía del linaje de David, para así tener derecho legal a ocupar el trono de David. Lucas presenta al Señor cual el hombre perfecto, muestra la genealogía hasta llegar a Adán, padre de todos los hombres. Esas son sus credenciales cual hombre perfecto. Ahí están sus credenciales. ¿Y Juan? ¿Cómo presenta Juan a Cristo? ¿Se recuerda cómo presenta Juan al Señor? Juan lo presenta como el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo, porque tiene su misma naturaleza. Al ser eterno, él no tiene principio ni fin, por lo que estaría no al lugar presentar la genealogía de Dios. Ahora, ¿por qué Marcos no presenta genealogía al igual que Juan? Dijimos, Mateo cual rey, sus credenciales cual rey, debía demostrar su genealogía. Lucas cual hombre perfecto, sí, todo hombre que nace en este mundo tiene sus antepasados. Juan presenta a Cristo cual Dios, Dios es eterno, no es posible presentar una genealogía de él porque se está presentando cual el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué Marcos no presenta genealogía? Porque al presentar a Cristo cual siervo, la genealogía de un esclavo en aquellos tiempos a nadie le iba a importar. Solo importará que haga la obra que se le ha encomendado. Y es así como Marcos presenta a Cristo de inmediato en acción. Y eso es lo que vemos en Marcos, acción, mucha acción, en diferentes escenarios, en diferentes momentos, si es de día, si es de noche, si es al atardecer, si es cuando se oculta el sol, en diferentes ciudades, si es una ciudad judía o si es una ciudad gentil, con diferentes personas, si son enfermos, si son discípulos, si es el pueblo, si son sus autoridades. ¿Quieres saber cómo era un día normal del Señor y cómo lo presenta Marcos en un día de reposo? Imagínense, en un día de reposo. Los esclavos no descansaban en un día de reposo. Los judíos sí. Ellos no podían caminar más de 2 kilómetros, según su ley. Cuando lo normal para un judío era justamente descansar de sus labores y de sus trabajos, el siervo de Jehová no descansaría ni siquiera en día de reposo. Algo ciertamente contraproducente. Mire, dice el capítulo 1, versículo 21, y entraron en Capernaum y los días de reposo. ¿Qué hace en este día de reposo? Entra en la sinagoga y enseña. Luego, versículo 29, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Pedro estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron con ellas, se acerca y le sana. Versículo 32, ¿qué hará el siervo después de un día agotador, de haber estado enseñando, de haber estado sanando en día de reposo? ¿Irá a su descanso? Versículo 32, cuando llegó la noche de ese mismo día, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ok, se acabó ese día sábado. ¿Qué hará el siguiente día, el día domingo? ¿Descansará el siervo de sus labores? Versículo 35, levantándose muy de mañana, el siervo de Jehová, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él le dijo, vamos a lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Destaco esta frase, porque para esto he venido, para esto ha venido el siervo, para servir. El Hijo del Hombre ha venido para servir. Y predicaba en las sinagogas de ellos
en toda Galilea, dice, y echaba fuera demonios. Versículo 40, viene un leproso, le ruega que le sane, y le sana. Capítulo 2, verso 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, en casa. Porque en Marcos es todo rápido. Se pasa de una escena y se sigue a la siguiente. Y aquí, por ejemplo, en el capítulo 2 se menciona, entró Jesús otra vez. Capítulo 3, verso 1, otra vez entró Jesús. Capítulo 4, verso 1, otra vez comenzó Jesús a enseñar. Capítulo 5, verso 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Otra vez, de un lado a otro, predicando, enseñando, orando muy temprano por la mañana, sanando enfermos, enseñando la palabra. Se le ve en diferentes lugares. Capítulo 3, verso 1, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Se le ve en una sinagoga. Verso 7, se pasa al mar, mas Jesús se retiró al mar. Se va al mar de Galilea. Versículo 13, ahora se va a un monte. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Luego en el versículo 19 se va a la ciudad y vinieron a casa. Se cree donde la mayor parte del tiempo lo pasaba en Galilea era en Capernaum, en la casa de Pedro, y se va a casa, a la ciudad. Capítulo 4, verso 1, comenzó Jesús a enseñar junto al mar. De la sinagoga pasa al mar, del mar pasa al monte, del monte pasa a la ciudad, de la ciudad pasa al mar. Y así está, siempre recorriendo toda Galilea y sus alrededores para enseñar, para sanar, para estar en comunión con su Dios. Marcos es el libro también, es el evangelio de los milagros y las sanidades. Se mencionan 22 milagros y sanidades en solo 16 capítulos. En promedio es el evangelista que presenta más milagros y sanidades por capítulo. Y si uno hace un recuento de todo el recorrido que hace el Señor en su ministerio público, tal como lo relata Marcos, desde el verso 9, desde el verso 14, como dijimos, del capítulo 1, hasta cuando llega al capítulo 11, cuando va a Jerusalén, hay cerca de 30 recorridos que hace, lo cual nos hace pensar en el trabajo infatigable del siervo de Jehová, que como dice Isaías 42, si va a Isaías 42, mientras yo proyecto algo para hacer más gráfica lo que estoy comentando, dice, he aquí mi siervo. Isaías 42, lo voy a leer textual. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará, ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Destaco del siervo de Jehová, lo que dice ahí en el verso 4, no se cansará ni desmayará. ¿Qué es lo que hace Cristo en su ministerio? Lo que hace es, como mencioné, parte su ministerio bautizándose en el río Jordán, luego va a Caná de Galilea, baja a Judea, donde va a celebrar fiesta, que son los primeros capítulos del libro de Juan, del Evangelio según Juan, permanece ahí en Judea, y luego, desde el versículo 14 del capítulo 1 de Marcos, es donde comienza todo su periplo por Galilea. Entonces aquí yo hice un recuento de todos los lugares que se mencionan en el libro de Marcos, comenzando desde el capítulo 1 y verso 14. De Galilea se va a Capernaum,
recorre toda Galilea, todo esto era Galilea, recorre toda Galilea, siempre está su punto, su lugar céntrico era Capernaum, donde generalmente llegaba a alojar, se va al monte en la elección de los 12, vuelve a Capernaum, va junto al mar, va a la región de los Gadarenos, en esta región donde sana a un endemoniado, hay varios cruces de mar donde calma la tempestad en una oportunidad, donde camina sobre el mar, y este mar es el lago, en el fondo, el lago de Genesaret, que se le conocía como el mar de Galilea, donde cruza en muchas oportunidades el lago, va de un lugar a otro, va a Betsaida, donde alimenta a 5.000, luego va a Genesaret, y quería destacar lo que aparece en el capítulo 7, en el verso 24 de Marcos, donde dice, levantándose de allí, es decir, en la última parte donde estaba, que es en Genesaret, en el capítulo 6, verso 53, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y allí se queda, y no solamente enseña, sana, sino que también enseña en el capítulo 7. Y el 24 dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, aquí, bien al norte de Galilea, en la región de Siria. Ahí es donde sana a la hija de una mujer sirofenicia, en el capítulo 7, del verso 24 en adelante. Entonces hace su recorrido en Tiro y en Sidón. Y dice el verso 31, volviendo a salir de la región de Tiro, de aquí, vino por Sidón, dice, al mar de Galilea. Es decir, va a Sidón y vuelve al mar de Galilea. Pero no toma la ruta directa, sino que toma una ruta mucho más larga, porque dice que va a Galilea, pero va a la Galilea por la región de Decápolis. Ahora, lo que me llamó la atención es este recorrido que hace el Señor. De Tiro y Sidón va a Galilea. Entonces, ¿cuál es el recorrido que hace? Hace el siguiente recorrido. De Genesaret se va a Tiro, de Tiro se va a Sidón, y de Sidón vuelve a este punto donde va a cruzar el mar nuevamente, en el capítulo 8 y verso 10, dice, y luego entrando en la barca con sus discípulos, recuerde que viene desde acá, de Tiro, pasando por Decápolis, llega a la otra orilla y cruza con una barca a la región de Dalmanuta. Dalmanuta era Magdala, de donde era María Magdalena. Cruza el lago a la ribera opuesta, y en el versículo 22 va a Betsaida, es decir, debe cruzar nuevamente el lago hacia allá, y en el versículo 27 se va a las aldeas de Cesarea de Filipos, que estaba al pie del Monte Hermón, donde va efectivamente al Monte Hermón, que es lo que tenemos en la Transfiguración, donde le acompaña Jacobo, Juan y Pedro. Luego ha de volver a Galilea. ¿Cuántos kilómetros recorrió? Por lo menos, en rutas directas, como lo calculé, por lo menos 350 kilómetros. Recorriendo todas las ciudades donde él llegaba, todas las aldeas en las ciudades donde estaba, él las recorría, sanando, enseñando en forma infatigable, el siervo de Jehová. De esa forma es como presenta, de esa forma es como presenta la Escritura a Cristo, cual el siervo que no para de servir. Es por eso que en el capítulo 10 de Marcos, y en el versículo 45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, dice, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí uno podría hacer una división del libro en este versículo. ¿Cuáles son las dos partes de este versículo? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir.
Aquí tenemos todo lo que es el ministerio público de Cristo. Y para dar su vida en rescate por muchos. La primera parte, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, lo tenemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. Aquí está el compilado de 3 años y medio de ministerio terrenal, en que él no vino para ser servido, sino para servir. Y del capítulo 11 hasta el capítulo 16, es decir, 6 capítulos, es el compilado de solamente 8 días de Cristo y de su obra, donde se resume la segunda parte del versículo que señala para dar su vida en rescate por muchos. Interesante. 10 capítulos, el compilado de 3 años y medio, y 6 capítulos para el compilado de 8 días. Su obra, lo que él vino a realizar, tiene tanta relevancia que se dedican 6 capítulos para describir su obra al llegar a Jerusalén. Por eso es que lo que vamos a analizar en el capítulo 8 y 9 son hechos relevantes que muestran la revelación cúlmine que hace el Señor a los suyos en cuanto a la necesidad de su obra en la cruz. Lo que comenzó en el versículo 1 y capítulo 1 como el principio del Evangelio de Jesucristo, ahora ya en los últimos capítulos llegará a la cumbre misma, su entrega, allí en la cruz, en rescate por muchos. La necesidad de la obra, de la cruz, que él, el Mesías prometido, vendría cual siervo para entregar su vida por muchos. Pero miren lo interesante, antes de leer algo del capítulo 8, es que hemos visto al siervo, el siervo que no dejó de trabajar. Siempre trabajando. Y piensen en un siervo, en los esclavos de aquellos tiempos. El esclavo podía estar en una siesta, por ejemplo, durante el día. ¿Podría estar sentado en algún momento para descansar? No, el siervo está para hacer la obra, y la obra sin parar, sin parar. Así está el siervo. Comienza desde el capítulo 1, como hemos visto, sin parar el Señor cual el siervo perfecto, yendo de un lado para otro, yendo a Tiro, a Sidón, volviendo hacia el sur, yendo al mar de Galilea, cruzando el lago en varias oportunidades y predicando el Evangelio. Pero mire cómo vemos al siervo en el capítulo 16. Al final, cuando termina Marcos capítulo 16, verso 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó. Se sentó a la diestra de Dios. ¿Cómo es que un siervo puede llegar a sentarse si está solo para servir? Bueno, este siervo cumplió a cabalidad la obra encomendada. Hizo una obra tan perfecta y completa para la salvación del hombre que le dio el derecho no solo de entrar al cielo, sino que de sentarse en una posición de reposo, de descanso, de una obra que ya fue acabada, pero no solamente atravesando los cielos y llegando a la presencia de Dios para sentarse, sino que para sentarse en el lugar más importante del cielo, a la diestra de Dios. ¿Por qué Él descansa ahora? Porque Él ya hizo la obra. Él hizo la obra de nuestra redención. Él ocupó nuestro lugar y se dio a sí mismo en rescate por nosotros. Y ahí llegamos al capítulo 8, que vamos a leer. En el versículo 27, llegan a Cesarea de Filipos, al pie del monte Hermón. Dice, salieron, el versículo 27 del capítulo 8 de Marcos, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen de esto de él a ninguno. Y comenzó, dice, a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar
después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Hasta ahí la lectura por el momento. Ahora, este siervo que viene a hacer la obra que el Padre le ha encomendado, al llegar al capítulo 8 comienza ya a completar su obra. Y luego de haber estado 3 años con sus discípulos, le hace esta solemne pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y vosotros, le dicen, ¿quién decís que soy yo? Y ahí viene la declaración de Pedro a nombre de los demás: tú eres el Cristo. Aquellos que estuvieron con él, que comieron con él, que durmieron con él, que pasaron noches con él, que disfrutaron de la cotidianidad de la vida, que le vieron hacer grandes milagros y sanidades, finalmente concluyen: él es el Cristo. Pero esto ocurrió desde el primer día. Capítulo 1 de Juan, tenemos el caso de Andrés, que es el primero que es llamado. El versículo 41 dice: este halló primero a su hermano Simón, está hablando de Andrés, y le dijo: hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías. Luego Felipe, versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael, versículo 49, respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y todos sus discípulos, en el capítulo 6, versículo 68, dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos llegaron al convencimiento de que era realmente el Mesías prometido para su pueblo. Pero, ellos pensaban que, como cualquier judío, que ese era el momento en que él iba a instaurar su reino. No les pasó por la mente que el Mesías iba a morir. Habían dejado trabajos, habían dejado familias. Jacobo y Juan dejaron a su padre, dejaron la empresa que tenían con su padre de pesca y siguieron a Cristo. Leví, Mateo, dejando todo su trabajo, todo lo que él tenía, lo dejó todo para seguir a Cristo. Simón Celote dejó su religión, su lucha, su combate contra Roma para seguir a este Mesías que había aparecido. Ellos sabían, estaban convencidos que Cristo en ese momento iba a instaurar su reino, como lo deja entrever el sentir de los dos de Emaús en Lucas el capítulo 24, cuando una vez que el Señor muere y ya han pasado 3 días, ellos van de vuelta a su ciudad, a Emaús, y dice la Escritura, ahí en el verso 19, entonces él les dijo, estoy leyendo en Lucas 24, 19, entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Este es el verso. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. La misma madre, los mismos, el mismo Juan y Jacobo, en el capítulo 10,
verso 35 de aquí de Marcos, le hacen una petición al Señor antes de entrar a Jerusalén. Dice, ellos le dijeron, el Señor les dice, ¿qué queréis que os haga? Le pregunta a Jacobo y a Juan. Su madre también estaba aquí por el pasaje paralelo de Mateo. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Sí, ellos estaban convencidos que Cristo instauraría el reino en este tiempo. Por eso es que este capítulo constituye un clímax de la revelación para los suyos y para el mundo, que ese evangelio de Jesucristo que se inició en su principio, en el capítulo 1, verso 1, con la aparición del mensajero de su paz, Juan el Bautista, iba a llegar al cumplimiento que todos los profetas habían profetizado y que todos habían descuidado, su muerte y su resurrección. Y en este punto, en Cesarea de Filipos, al pie del monte Hermón, es donde les declara por primera vez que el Cristo había de padecer, ser entregado, morir y resucitar, como dice el verso 31 del capítulo 8 de Marcos. Y comenzó. Es aquí cuando comienza a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Padecer mucho. Es la primera vez de un total de 3 declaraciones que tenemos aquí en Marcos, que les señalará claramente que el Mesías iba a morir. Qué tremenda bendición la declaración del Señor mismo para los suyos al pie del monte Hermón. ¿Por qué hago énfasis del monte Hermón? Porque estudiando me acordé del Salmo 133, lo pueden leer después, es bien cortito, el Salmo 133, donde dice como el rocío de Hermón, de ese monte, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué tremenda bendición, allí en Cesarea de Filipos, justamente al pie del Hermón, donde sus deshielos llegaban al cauce del río Jordán y traía bendición material a todo ese valle del Jordán. Qué tremenda bendición de parte de Cristo el declarar que el Mesías debía morir y debía también resucitar. Esta es la bendición del Evangelio, estimado oyente. Tú que no eres salvado, tú que no gozas de la salvación, esta es la tremenda bendición del Evangelio. Cristo vino al mundo y ocupó nuestro lugar. El justo muriendo por nosotros, los injustos para llevarnos a Dios. ¿Has creído esta verdad? ¿Has creído la verdad de que Cristo, cuando estaba en la cruz, estaba llevando mi pecado? Y como estaba llevando mi pecado, sufrió mis dolores, como dice Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Has creído esta verdad? Esta bendición del Evangelio, la buena noticia que solamente en Cristo hay salvación. Esto es lo que les enseña a los suyos. Lo que partió como el principio del Evangelio de Jesucristo está a punto de ser consumado en los siguientes capítulos, y que aquí en el capítulo 8 comienza a enseñarles esto. No hay mayor bendición que el Evangelio proclamado, y que constituye a Cristo como aquel que había sido prometido para su pueblo, y que ese Mesías vendría primero en humillación para morir, para ser levantado entre el cielo y la tierra y ofrecer su vida en rescate por muchos, tal como los profetas lo habían profetizado. David había dicho en el Salmo 22, en forma profética, horadaron mis manos y mis pies. Isaías en forma profética, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y más adelante dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Y qué de Daniel en el capítulo 9? Cuando señala claramente, y se le quitará la vida al Mesías. Y lo que les dice es que, no es que cuando le dice que comienza a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, no es que va a existir, no es que les dice a los discípulos, a ver, tengan cuidado porque existe la alta posibilidad de que cuando lleguemos a Jerusalén, a mí me aprecien las autoridades y sea muerto, pero voy a resucitar. No, no lo dice como una posibilidad, lo dice como una certeza. Les dice, es necesario. La palabra aquí, necesario, es la palabra, es preciso. Se debe hacer así.
No puede ser de otra forma. La cruz era una necesidad para el Mesías. Él debía morir. No iba a ser una muerte accidental, provocada por estos religiosos, sino algo voluntario y predeterminado por él, de acuerdo a lo que las Escrituras ya mencionaban. Como Pablo lo dice en 1 Corintios 15, de que él murió, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. No podía haber gloria del reino sin la cruz, Porque Pedro después, 30 años después, él recuerda y dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. No podía haber gloria sin pasar primero Cristo por el sufrimiento. Y por el tiempo solamente voy a dejar adelantado algo. Dije que del versículo 31 del capítulo 8, Cristo comienza a enseñarles que le era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho. Y hay tres repeticiones de esto. Compare cada uno de estos versos. 8:31, 9:31. ¿Qué le dice en el capítulo 9, verso 31? Es el segundo anuncio. Le dice, pero ahora en Galilea, porque les enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Tercera declaración, capítulo 10, verso 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Tres declaraciones a partir del capítulo 8 y verso 31. Tres declaraciones de que el Cristo debía morir. Analícela. Vea sus semejanzas, vea sus diferencias. En esas tres ocasiones, cuando el Señor le dice esto, en las tres se presenta como el Hijo del Hombre. En las tres anuncia que va a ser entregado a estas autoridades. En las tres anuncia que él va a ser muerto y que va a resucitar. Y mire lo interesante. En las tres, los discípulos reaccionan de manera carnal. En la primera, lo leímos, Pedro le toma parte y comenzó a reconvenirle. Cristo le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. En la segunda declaración, capítulo 9, verso 31, ¿cuál es la reacción de este segundo anuncio? Los discípulos en el verso 34 dicen, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Cristo está anunciando su muerte, y ellos están pensando quién va a ser el mayor en el reino. Capítulo 10, verso 37, luego de la tercera declaración, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Hermanos, esto también es un reflejo nuestro, de nuestra carnalidad, de cómo no miramos cada día la cruz. La cruz para Cristo fue la obra que él, cual siervo, él vino a efectuar. Y él quiere seguir enseñándonos, así como les enseñó a los discípulos acerca de que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Y vamos a ver, si el Señor lo permite, el día jueves, cada uno de las enseñanzas posteriores que vienen en el momento en que el Señor hace el anuncio de cómo reaccionan los discípulos y cómo es un retrato también nuestro, de cómo perdemos muchas veces en nuestra vida la vista en la cruz, que debiese ser nuestro norte. Y veremos también, si Dios lo permite, en el capítulo 9, la transfiguración, porque también es relevante
en cuanto a lo que él viene anunciando en el capítulo 8 como un anticipo, como una confirmación de que él es Dios. Él puede reinar, lo puede hacer, pero no lo va a hacer, porque primero debe pasar por la cruz, por la humillación, antes de recibir la gloria del reino. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, damos las gracias por tu palabra, porque en ella podemos meditar, escudriñar acerca de la persona bendita del Señor Jesucristo. Él mismo lo señaló: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Qué hermoso es poder ver por la palabra tuya aspectos de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su amor que Él tuvo por todos nosotros. Ayúdanos cada día a apreciar la cruz, a no dejar de contemplarla, sabiendo que en nosotros muchas veces hay carnalidad, pero siempre debemos llegar y mirar a la cruz, porque desde allí comenzó nuestra vida cristiana, comenzó nuestra salvación. Queremos quedar encomendados ahora en tus manos, rogarte, como se oró al principio, por hermanos que están delicados de salud, enfermos, para que tú les recuperes y en sus pruebas ellos también puedan aferrarse a tu palabra y a la persona de Cristo. Lo hacemos agradecidos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.